Sí, claro, decía el ministro recién, esperar 2 semanas para tener mayores detalles. Estamos con Florencia Can, médica infectóloga. Gracias por estar aquí Muchas presencialmente. gracias, Gracias, gracias por Flor. la Gracias, Florencia. invitación. Primera vez en un estudio después de muchos Mucho meses. tiempo, ¿eh? Te Sí, agradecemos que seas sí, con sí, sí. nosotros. Muchísimas gracias. Y Florencia, consultarte, ¿por qué esperar estas 2 semanas para tener mayores detalles? ¿Qué puede pasar con este virus, con esta variante en estas 2 semanas para que nosotros podamos hablar de otra cosa en 15 días? No, bueno, más allá de si son 2 semanas o si son 20 días o son 10, lo que se necesita es más tiempo para ver cómo es la evolución de los pacientes que tienen COVID-19 por esta nueva variante, que es una variante que hace una semana más o menos apareció y rápidamente la Organización Mundial de la Salud la declaró como una variante de preocupación. Tiene más de 30 mutaciones y algunas de esas mutaciones en la proteína de la espiga hacen que le sea más fácil al virus entrar en las células del tracto respiratorio principalmente. Entonces, lo que todavía no sabemos es si eso configura un cuadro clínico más grave. Se cree que es tan o más contagiosa que la variante Delta, pero bueno, se necesita tiempo para ver cuál es la evolución clínica. Y sí, lamentablemente en un mundo globalizado, interconectado, la llegada de esta variante, ya hubo casos reportados Claro. en Brasil, algo que comenzó en Sudáfrica, pero esto nos retrotrae Claro. al principio de la pandemia, donde había casos en China, en Wuhan, y después con el tiempo se fue diseminando por todo el mundo y terminó siendo una pandemia. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con esto y las medidas de cuidado son las mismas que venimos repitiendo desde siempre. Si les tuviera que decir el mayor cambio en cuanto a los cuidados desde marzo 2020 hasta esta parte, es que no necesitamos estar obsesivamente limpiando las superficies ni sacándonos el calzado cuando entramos a casa. Es Tenemos que interesantísimo. Claro. ventilar los ambientes. Yo no Es me interesantísimo puedo porque en sacarlo. muchos lugares, y esto bueno también forma parte de los protocolos sanitarios de cada lugar al que uno ingresa, ¿no? Sigue estando la toma de temperatura y sigue estando rociar las manos con el alcohol. Es decir, eso se mantiene en muchísimos Eso lugares. está bien. Sí, a ver, Eso está bien. Claro, pero no sería tan obligatorio. No, las manos sí, me Lo parece de que las sí. manos sí, lo de la toma de temperatura es un poco más, Es relativo. más relativo y es una medida más que muchas veces lo que hace es como tranquilizarnos, pero Claro. digamos, no termina de ser del todo efectiva, por eso es que se eliminó como norma de muchos, Ahora, de muchos lugares. Mi toque el mío particular, de limpiar todo cuando vengo del chino, vengo del supermercado, limpio todo. claro. ¿Eso ya no va? A ver, eso hay algunos que venimos No puedo diciendo dormir hace si no lo mucho. limpié, ¿eh? No, bueno, si no puedes dormir si No, no lo no, es un haces, chiste, hacelo. no, es un chiste, no, desde que estoy medicado está mucho mejor, pero decime. Pero no, la realidad es que no sería estrictamente necesario desde el punto de vista de la transmisión, porque ya se vio que la transmisión a través de objetos contaminados es muy poco probable y lo que sí es muy importante es la ventilación cruzada, porque ya sabemos que los aerosoles, es decir, estas Claro. gotitas pequeñas que al principio decíamos son gotas grandes, entonces necesitas estar a menos de 2 metros de distancia de otra persona para poder contagiarte. Ya se vio que no solo son gotas grandes, también son gotas chiquititas que forman aerosoles y se forma como una nube invisible de gotitas de saliva que pueden contener al virus. Entonces, eso permite el contagio a distancia, es decir, que si yo estuve acá en un lugar cerrado, poco ventilado, sin barbijo, y a la media hora venís vos y ni siquiera nos cruzamos, si no A la usamos media barbijo. hora. Sí, porque puede Bueno. quedar Persistir, hasta claro. 2 o 3 horas en forma de En forma, aerosoles el bueno. virus en el aire. Florencia, consultarte de dos cosas. Escuchábamos hablar del sistema justamente y del plan de vacunación. Trascendió que en las primeras 3 semanas que estamos, o mejor dicho, de noviembre a la fecha, aumentó muchísimo la cantidad de personas que se está dando la tercera dosis o que se están aplicando la tercera dosis, pero no así en la misma proporción quienes se deberían dar la primera. Digo, deberían, atento a que, si bien no es obligatorio, estamos hablando de una campaña. O la segunda, hay millones que se dieron la primera y no se dieron la segunda. Bueno, ¿no? eso es un problema muy, muy importante porque, digamos, tenemos a los adultos mayores, a las personas con comorbilidades, con unas coberturas muy buenas, pero la realidad es que hay un grupo que es sobre todo los adolescentes y jóvenes entre 18 y 40 años que
en muchos casos no iniciaron el esquema de vacunación y en otros casos solo se dieron la primera dosis pero no completaron el esquema. Entonces, eso es un problema porque son, digamos, la población que más movilidad tiene, que más asiste a eventos masivos. Sí, más vida social. Más vida social y el peligro siempre en estos casos, lo mismo ocurre con los niños, es el contagio intradomiciliario intergeneracional. Es decir, siempre pongo el ejemplo, un chico de 20 años que no tiene ninguna patología de base puede decir, ¿y yo para qué me voy a vacunar si lo más probable es que tenga una forma leve o asintomática? Por tu viejo o tu vieja, ¿no? Claro. No solo por los demás, sino porque es lo más probable. No hay 100% de seguridad de que una persona joven y sin ningún factor de riesgo no pueda tener una forma más grave o puede tener una forma leve, pero puede tener, digamos, secuelas o lo que llamamos el long COVID, que son estos síntomas por muchísimos meses. Además, doctora, porque el COVID no es una entelequia, el COVID es una enfermedad y son muchas enfermedades, porque las mutaciones han demostrado a lo largo de casi 2 años que hay muchas enfermedades en una, desde la variante inicial de Wuhan hasta el día de hoy, vemos que son distintas enfermedades aunque tengan una tipología de base. De Omicron, mientras esperamos saber, me parece que lo más importante de todo es si la vacuna funciona o no funciona, porque después sería una variante más como lo tiene la gripe, por ejemplo. ¿Qué sabemos hasta ahora? Poco, pero entre las cosas que sabemos, por ejemplo, que en esta variante nueva aparentemente no tendría afección de las vías respiratorias. Bueno, por eso yo sería como muy cauta en eso en cuanto a las manifestaciones clínicas, porque son muy pocos casos todavía como para poder tener, digamos, una casuística que nos dé la información. Y es verdad, todavía no sabemos cuál es la efectividad que tienen las vacunas frente a esta variante, o si esta variante puede evadir la respuesta inmune. Por eso, lo más importante es saber que siempre las vacunas nos van a ayudar digamos, a cumplir su objetivo, que es evitar la forma grave, las hospitalizaciones y la muerte por COVID. El objetivo principal de las vacunas no es un objetivo esterilizante en cuanto a disminuir la circulación, pero lo que sí es cierto, que lo decía el doctor Quirós, es que si uno logra coberturas altas de vacunación por encima del 90%, puede disminuir la circulación del virus. Las variantes nuevas se generan porque el virus sigue circulando y en realidad no es casualidad que haya surgido una variante en el continente africano, porque hay una distribución muy inequitativa de las vacunas y, como decimos siempre, nadie se salva solo. Por más que un país tenga muy buenas coberturas de vacunación, en un mundo globalizado e interconectado, cuando vos tenés que el 70% de las vacunas están distribuidas entre los países más ricos y los países de medianos y bajos ingresos tienen porcentajes de personas vacunadas mucho menores, tenés un problema muy grande porque vivimos en un mundo globalizado. Entonces necesitamos vacunas para todos y todas. Florencia, ¿qué pensás y qué piensan los infectólogos sobre el pase sanitario? Tucumán se convierte a partir de hoy en la primera provincia argentina en requerir este pase sanitario para ingresar a gimnasios, a teatros, a cines, a eventos masivos. Bueno, empiezan las vacaciones y todo eso va a comenzar a funcionar, ¿no? Bueno, voy a hablar por mí porque por ahí no todos los infectólogos están de acuerdo. Yo estoy 100% de acuerdo con el pase sanitario. Yo creo que es importante que las personas que fueron responsables y que por cuidar su propia salud y la salud de quienes lo rodean se vacunaron, tienen que tener el beneficio de poder continuar con sus actividades. Y me parece que las personas que, ya sea por desinformación, por ignorancia o simplemente en algunos casos puede ser por falta de acceso y ahí es importante que las vacunas lleguen a esas personas. Pero me parece que el que no se vacuna por cuidar su propia salud, aunque sea que se vacune porque quiere ir a la cancha, porque quiere ir al recital o porque quiere ir a X reunión. Digo, lo importante es que se vacunen para poder protegerse y proteger a los demás. Te voy a trasladar un interrogante que tiene mucha gente. Si estando vacunados igual nos podemos contagiar. Si estando vacunados tenemos la misma carga viral si nos contagiamos para poder contagiar a otros. Si estando vacunados lo único que es maravilloso y milagroso de la ciencia, evitamos que la enfermedad se transforme en grave
evita hospitalizaciones y muertes. ¿Por qué se necesita un pase sanitario si en función sanitaria contagio yo que estoy vacunado como ella hipotéticamente si no lo está? ¿Qué lo hacemos para resguardar el sistema de salud, para que no se desborden las terapias intensivas? ¿Cuál es el objetivo? Porque que ella no esté vacunada y que yo esté vacunado no significa que no te contagiemos a vos. A eso es a lo que me refiero. A ver, es cierto que las personas vacunadas pueden contagiarse y pueden contagiar a otros, pero las chances son menores, digamos, porque hay una protección que te da la vacuna, si bien el objetivo principal es evitar las formas graves, las hospitalizaciones y las muertes, también hay una protección en cuanto a la posibilidad de adquirir el virus. O sea que las personas vacunadas tienen menos chances de contagiarse. Hay un escudo por un lado. Entonces, ya por ese lado, si vos tenés toda una reunión o todo un evento de personas vacunadas, la posibilidad de tener un brote es mucho menor. Pero además también es una manera de protegernos entre todos y de llegar a ese porcentaje alto de vacunación, ¿no? Y de lograr que las personas se vacunen, si no es por el cuidado de su propia salud, por las ganas de asistir a ese evento. Claro. Digo, si bien el objetivo no es esterilizante, cuando vos lográs un porcentaje de la población vacunada mayor al 90%, lográs disminuir la circulación del virus y de esa manera disminuir los casos. Y de hecho estamos viviendo en una situación donde tenemos una movilidad prácticamente como en la prepandemia y no tuvimos, digamos, un aumento de casos, o podemos tener un aumento de casos, pero lo que no vamos a tener probablemente es un aumento de casos internados en terapia intensiva y un aumento de los fallecimientos. O sea, lo que quiero dejar bien en claro es, no da lo mismo estar vacunado que no estar vacunado, porque la pequeña gran diferencia puede ser entre vivir o morir. Entonces, las vacunas funcionan, las vacunas salvan vidas, hoy por hoy, digamos, hay vacunas disponibles para todos y todas, y desde los 3 años, porque vacunar a los niños, niñas y adolescentes es lo que hace justamente que podamos lograr buenas coberturas de vacunación para proteger a quien recibe la vacuna y a quienes lo rodean. Nos quedamos con ese mensaje alentador y además con toda la información como para que quien está en casa en distintas partes del país y todavía no estaba seguro después de escuchar a Florencia Can, creemos que lo convenció. La convenció, ojalá así sea por el bien de todos. Ojalá, ¿no? Porque el espejo que tenemos en Europa en este momento, que es el del otoño, casi invierno europeo, está a la vuelta de la esquina de la República Argentina y el mes de febrero llega muy rápido y el mes de marzo está ahí nomás y cuando te querés acordar estamos en abril. Y la variante está muy cerca, ya está en Brasil. Sí, pero además estamos viviendo una pandemia de no vacunados, entonces eso es gravísimo. Las terapias intensivas que están llenas en Europa, afortunadamente no son de personas vacunadas, son de personas no vacunadas. Y son muchas, y la verdad es muy dramático y muy triste, y doblemente dramático, doblemente triste, porque se podría haber evitado. Florencia, gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias. Nos vamos a estar reencontrando seguramente.